A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La mayoría de las personas mayores de hoy en día disfrutan de una vida saludable y se mantienen activos. La nueva vejez es sinónimo de participación y actividad. No podemos ya asociar la vejez con fragilidad o con enfermedad. Las personas mayores quieren mantener una vida saludable y dinámica. ¿Y cómo lo ponen en práctica? A lo largo de esta serie de programas de Psicolife, vamos a ver cómo lo hacen, cómo gestionan esta etapa de la vida llamada vejez. Y de la mano de nuestros profesionales, vamos a mirar aquellos aspectos que son fundamentales en esta nueva forma de concebir la edad adulta. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este último programa del mes de mayo. Y es que realmente estos meses se nos están pasando tan rápidamente, pero a lo largo de estas semanas hemos venido abordando una temática muy interesante, vinculada justamente con los adultos mayores. Esa población que a veces nos olvidamos un poco de ellos, a veces pensamos que pasan desapercibido, pero hemos visto a lo largo de estas semanas lo importante que es el considerar esta etapa de su vida, el considerar todos aquellos aspectos vinculados con la afectividad, con sus intereses, también con sus nuevos proyectos que van a ir realizando. Sin embargo, hay un momento en la etapa del adulto mayor en el cual se va acercando ya hacia la ancianidad y en el que posiblemente ya no puede ser tan autónomo, tan independiente como era en los años previos. Y aquí es donde surge la necesidad imperiosa de que exista un cuidador. Una persona que acompañe en este proceso, que le asista cuando existe algún tipo de enfermedad, cuando está en este proceso ya de envejecimiento y ancianidad, que sea una figura que le ayude también a concluir ese ciclo vital de una manera digna, de una manera saludable también y vinculada sobre todo con el afecto y las relaciones. Hoy vamos a hablar entonces en este programa de la importancia del cuidador en ese rol que tiene con el adulto mayor. Y para eso nos vamos a trasladar imaginariamente hasta México para dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Charles da Silva Rodríguez. Él es doctor en psicología, tiene además una maestría en psicología del lenguaje y logopedia, tiene además un postdoctorado en filosofía y antropológica, es docente investigador con una amplia experiencia en envejecimiento, en neuropsicología del envejecimiento y del cuidador, y ha realizado múltiples estudios vinculados en esta rama. También tiene varios textos y uno de ellos publicado sobre todo en este ámbito. Entonces ahora vamos a escuchar de él estos estudios que ha ido realizando sobre el cuidador y los adultos mayores. Charles, bienvenido a Psicolife. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, es un gusto poder estar con vosotros y poder compartir un poco lo que hacemos en la academia, ¿no? Finalmente, ese es el propósito. Nosotros lo trabajamos desde la academia para que posteriormente se pueda aterrizar hacia la sociedad civil, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y qué debemos hacer? Trabajamos hace muchos años con envejecimiento. Digo trabajamos porque somos un equipo de investigadores. Trabajamos el envejecimiento y en algún momento nos dimos cuenta en la transición de España para México, cuando aquí llegamos a México, nos dimos cuenta que el envejecimiento es un problema, efectivamente. Desde hace muchos años es un problema que está muy relacionado con las políticas públicas, con la acción de la salud, con el ámbito social, la aceptación, etc. Sin embargo, también nos dimos cuenta que en cada adulto mayor existía un potencial importante de patología, de enfermedad, de alteración emocional
las personas que cuidan. Si el adulto mayor en algún momento o desde una perspectiva es pasivo socialmente, y lo digo no por cuestiones de envejecimiento, pero por cuestiones de políticas públicas, el cuidador no lo es. Es un miembro activo de la sociedad, económicamente activo. Entonces, importantísimo, tanto el cuidador formal, que es el profesional de la salud, el psicólogo, el enfermero, el médico, como el informal, que estén muy bien cuidados, que tengan estrategias de autocuidados para que puedan estar bien y como tal cuidar bien. Yo creo que este ha sido el propósito de nuestras investigaciones. Bien, Charles, vamos aclarando un poco entonces algunos conceptos que usted ha mencionado y que creo que para nuestros televidentes va a ser importante esta aclaración. ¿Cuándo aparece este rol del cuidador en la vida del adulto mayor? Como primera interrogante. Y luego usted mencionaba dos tipos de cuidadores. Un cuidador formal que estaba vinculado, decía, con el ámbito de la salud, y otro cuidador informal. ¿En qué momento llega el rol de ellos también a la vida del adulto mayor? Muy bien. El cuidado. ¿Cuándo surge el cuidado? El cuidado surge cuando hay necesidad de una supervisión por parte de otro adulto. Decimos, o más bien entendemos que esa supervisión puede surgir por cuestiones cognitivas, alteraciones de la memoria, atención, etcétera, o por cuestiones físicas, ¿no? Una incapacidad motora, fina, gruesa, etcétera, que necesito que implique el cuidado de otro adulto. Esto por un lado, cuando necesitamos del cuidado. Pero sobre todo necesitamos del cuidado cuando no tenemos buenas políticas públicas, porque cuando las tenemos ejemplos maravillosos de países donde el envejecimiento es casi todo activo, países como Finlandia, algunos otros países escandinavos, donde los adultos mayores participan en todo el ámbito social. Es decir, es impresionante llegar a la capital y ver adultos mayores de bicicleta, de skate, de patines, con una edad que normalmente no estamos acostumbrados. Ahora, dentro del ámbito, la segunda pregunta, el formal o el informal, fíjese que yo creo que aquí hay una separación importante. El formal es una persona que le gusta el cuidado, que le gustan los adultos mayores y que por pasión ha decidido formarse. Entonces, trae dos componentes importantes. Está apasionado por lo que hace y está aprendiendo para hacerlo mejor. En el cuidado informal es un poco lo que toca, ¿no? Me tocó ser cuidador. Soy la hermana mayor, soy la más joven o soy la que no estoy casada y me toca. Y digo la hermana porque generalmente es una labor femenina de la mujer, aunque ya encontramos muchos cuidadores hombres, la gran mayoría continúan siendo mujeres. Entonces es un poco me tocó y aquí tengo que estar, ¿no? No es lo mismo, Charles, el hecho de decir, bueno, en los ejemplos que usted ponía, por ejemplo, bueno, soy la última de las hijas o tal vez soy la hija o el hijo soltero y estoy viviendo con mis padres adultos mayores como un acompañamiento mutuo, digamos así, que ya el proceso de cuidado como tal. No es lo mismo lo que usted está haciendo referencia. No, yo creo que el acompañamiento es algo más familiar, es algo más personal. El cuidado es cuando realmente exige esta supervisión y uno de los hijos o amigos o familiares o otro familiar que no sea un familiar directo decide dedicarse, ¿no? Esa es otra de las grandes diferencias, es que mientras el profesional de la salud trabaja 8 horas al día o 9, pero está con muchos adultos mayores, el cuidador informal está con el mismo 24 horas al día. Entonces, importa regular. Déjeme rápidamente le hago una analogía que hicimos en el libro, que me parece que es una analogía interesante, que cuando vamos en un avión y existe una despersonalización del avión, caen las máscaras y se pide a las personas que primero se la pongan los adultos y después los adultos mayores y los niños, ¿no? Es un poco contradictorio a lo que normalmente o usualmente escuchamos, pero es lógico porque si el cuidador no está bien, no puede cuidar ni al adulto mayor, ni al niño, ni a nadie que esté cuidando. Entonces, creo que es importante que los cuidadores, fundamentalmente los informales, que pasan 24 horas con las personas a que cuidan, que tengan una visión sociopolítica más importante. Le doy el ejemplo de Portugal. En este momento, ser cuidador informal es una característica física y económica, es decir, tiene los mismos derechos que cualquier trabajador, tiene sus vacaciones, tiene su sueldo, tiene sus horas de trabajo, es decir, es importante
evitar la sobrecarga, para evitar enfermedad y que, bueno, que además de la enfermedad del adulto mayor tengamos situaciones, como he visto, donde el hijo o la hija se enferman y ya tienen que ser los nietos a cuidar y los nietos se enferman. Y es decir, es todo un proceso de enfermedad en el sentido de la emoción, de la regulación emocional, bastante complejo. Este cuidador informal que usted nos mencionaba, que está 24/7 con el adulto mayor que requiere supervisión y a veces muchísima asistencia, nos decía usted algo importante, decía, tiene que aprender a autocuidarse. Este autocuidado del cuidador implicará también un mejor cuidado, entonces, directamente hacia el adulto a quien está cuidando. Sí, precisamente. Aquí la gran cuestión es que los adultos mayores pueden ser cuidados por informal o formal. En el caso de los formales, como decía, es personas que se formaron en ese sentido, es decir, tenían la pasión y se formaron. En el caso del cuidador informal, como es un poco al azar, me toca, ¿no? Muchas veces podemos encontrado desde cuidadores informales con doctorado hasta cuidadores informales, personas que no saben leer. Entonces, es importante ajustar y no puede depender solo de la motivación o preocupación del cuidador en autocuidarse. También tienen que haber políticas públicas, tiene que haber intervención. La academia tiene que generar, como hemos generado de alguna forma, estrategias para poder pasar a los cuidadores informales y formales también, pero más que todo a los informales, para que puedan tener un cuidado más tranquilo, menos emocional, menos agitado. No sé, desde la comunicación asertiva, desde la gestión de tiempo, desde el aprender a decir que no al adulto mayor, etcétera, etcétera. Entonces vamos pasando a través de cursos, fundamentalmente a través de cursos, talleres, que por lo general son gratuitos, para que estos cuidadores empiecen a ganar estas estrategias. Y tiene que haber, por supuesto, políticas públicas, una buena red de apoyo. Sin la familia es muy difícil que un cuidador solo pueda cuidar 24/7, entonces esa red de apoyo es fundamental. Charles, usted me comentaba que ha realizado muchos estudios también y los está haciendo a propósito de sus trabajos de investigación en América Latina. ¿Cómo es la condición del cuidador? Porque me contaba también que tenía algunos datos en torno a Ecuador. ¿Cómo es la condición del cuidador aquí en América Latina y tal vez en nuestro país? Bueno, le comento, nosotros durante estos 2 años de pandemia pues, no podíamos estar parados, ¿no? Los fenómenos no paran y nosotros tampoco, entonces pues, nos adaptamos a las nuevas tecnologías y a través del ámbito digital empezamos a hacer evaluaciones. Esto nos permitió salir un poquito de México, ya traíamos la experiencia y decidimos intentar conocer el cuidador hispanohablante del continente americano. Entonces, evaluamos en América Latina, Central, Norte y también nuestras islas, ¿no? Para conocer realmente cómo estaban los cuidadores. Por supuesto, también incidimos en Ecuador, tenemos creo que 60 o 70 adultos mayores, 70 cuidadores de adultos mayores evaluados. Estamos hablando en cifras de 70, 80 por país, lo que nos dio un valor más o menos de 3,000 y muchos cuidadores. Ahora, ¿qué es lo importante? De estas cifras nos dimos cuenta, primero, que los cuidadores tienen un promedio, en Ecuador también, de 46 años de edad. Es decir, están en edad activa. Necesitan de autocuidado para, después del cuidado del adulto mayor, poder retomar su vida normal, ¿no? Ahora, esto es una parte positiva, lo consideramos positiva, porque en algunos países encontramos cuidadores muy mayores, demasiado mayores, a veces más grandes que el mismo adulto mayor, entonces esto complica bastante el cuidado. Por otro lado, yo creo que lo negativo es que 40% de estos cuidadores están con algún tipo de enfermedad, es decir, toman medicación. A través de la medicación y a través de las preguntas particulares sobre el estado de salud, indagamos sobre, por ejemplo, un 16% de estos cuidadores, también en Ecuador, tienen algún tipo de enfermedad oncológica, es decir, tienen un padecimiento importante, que necesitan de cuidado, pero al contrario están cuidando.
Además encontramos un importante porcentaje superior a los 16% de personas con alteraciones de la regulación emocional, que toman antidepresivos, que toman medicación para los trastornos de la ansiedad o del estrés, y esto efectivamente es contraproducente al cuidado. Y creo que lo más grave desde la perspectiva de la salud que encontramos fue que algunos 6 o 7% de los cuidadores toman algún tipo de medicamento para enfermedades psicopatológicas más graves. Es decir, estamos hablando de trastornos bipolares, espectro esquizofrénico, que son personas que cuidan. Son funcionales, por supuesto. No estamos hablando de un espectro esquizofrénico que tenga que estar institucionalizado, sino una persona funcional, pero que por supuesto genera muchas dificultades al momento de poder cuidar un adulto mayor que muchas veces no tiene capacidad cognitiva para comunicar o que no tiene capacidad motora para poder pues, estar mejor, más cerca, ¿no? Ser más autónomo, independiente. Es decir, con estos datos que usted nos va mencionando, parecería entonces que los cuidadores no necesariamente asumen ese rol de forma involuntaria, está claro, por el hecho de decir, bueno, voy a cuidar a mi papá, a mi mamá que requieren ese cuidado, sino más bien porque ellos también estaban en una condición de estar en casa, de aparentemente no estar produciendo, y eso genera como de cajón, ¿no es cierto? O sea, no estás haciendo nada, entonces empieza a cuidar a la persona que requiere, al adulto que requiere. Y esto va generando entonces ese ambiente que usted nos decía, si son personas que además de problemas o de algún tipo de condición física tienen problemas en el orden psicológico, en el orden emocional, esto puede generar un conflicto en el cuidado. Sí, efectivamente. Déjeme nada más ahora que creo que es importante. Por ejemplo, en el Caribe hispanohablante encontramos menor incidencia en estos ámbitos de la salud, ¿no? Es decir, los cuidadores, Puerto Rico, Cuba, identificamos cuidadores bastante más sanos, curiosamente. América Latina y América Central presentan alguna mayor dificultad. Cuanto a lo que me decía, por supuesto, nosotros pensamos que existen 3 fases importantes: el deterioro cognitivo leve, que es donde la persona empieza a tener algún tipo de alteración en la memoria, olvidos, ¿no? Lo que denominamos de olvido, que nos sucede muchas veces cuando estamos estresados, es decir, es un nivel de olvido natural. Se me olvidan las llaves, dónde dejé las llaves, dónde dejé un vaso, etc. Pero luego tenemos el moderado, que es donde empiezan a haber alteraciones de las funciones ejecutivas, y aquí la respuesta es diferente, ¿no? Es decir, cuando alguien me dice algo, yo respondo de forma diferente porque tengo una alteración natural en el funcionamiento de respuesta, que son las funciones ejecutivas. Esto implica, de aquí en adelante implica que el cuidador esté muy bien, porque el cuidador se tiene que adaptar. Le puedo decir, por ejemplo, que muchas veces escuchamos que los cuidadores nos dicen, no sé por qué a mí, esto es un castigo de Dios. Es decir, el no entendimiento de que existe una alteración cerebral seria e importante que no les permite comunicar, o no les muchas veces yo lo asocio con un sufrimiento extremo, ¿no? Porque el adulto mayor tiene conciencia que no está bien, tiene conciencia que se olvidó, quiere comunicarlo y no puede. Entonces, si tenemos del otro lado un personaje que es el cuidador, que no está bien, que también está ansioso, que se pone agresivo, que no comunica bien, pues tenemos muy serias dificultades en el cuidado, y se generan lo que nosotros conocemos, aunque sea un poco tabú, pero es una realidad, la violencia. Es decir, la violencia psicológica, no tiene que ser física siempre, pero hay mucha violencia psicológica de la forma como comunicamos o como comunican muchas veces los cuidadores con el adulto mayor. No porque lo quieran, pero porque están sobrecargados, ¿no? Y eso lo vimos muchísimo durante la pandemia. Los índices de violencia también contra las personas adultos mayores incrementaron muchísimo en todos los países en general. Sí, es que tenemos que ver el cuidador como una persona que tiene otras actividades. Es decir, el cuidador muchas veces tiene su familia, tiene sus hijos. Fíjese, si hablamos del cuidado a los 46 años, vamos a verificar que muchos de estos cuidadores tienen hijos entrando en la universidad o tienen hijos adolescentes que tienen que estar atentos a su vida y que no pueden porque tienen un cuidado. Es decir,
Tal vez un adulto mayor en fase de envejecimiento normal sea bastante más agradable, es muy agradable. Yo diría que es bastante agradable porque nos cuentan cosas, nos comparten experiencias, es maravilloso. Pero cuando hablamos de un adulto mayor en fase de envejecimiento patológico es complejo. Que un adulto mayor con Alzheimer no reconozca a su hijo es un sufrimiento extremo para el hijo, para el cuidador. Entonces, en estos casos, fundamentalmente en estos casos, que las estrategias son diferentes, porque la comunicación tiene que ser diferente, porque muchas veces el adulto mayor no entiende lo que yo quiero decir, porque está en deterioro. Entonces, en estos casos, fundamentalmente, tenemos que tener un cuidador sano, tranquilo, que tenga una comunicación siempre muy lineal, que no hable alto, que pueda pues empatizar con la persona con quien está, porque entienden, ellos entienden. Muchas veces la dificultad es comunicar. Eso implica, y usted habló ya hace un momento de las redes de apoyo, ¿verdad? De estos relevos también que el cuidador debería tener. ¿Cómo ir compaginando eso al interior de las familias? Me imagino que debería ser, ¿no es cierto?, el hecho de tomar turnos, por ejemplo, para cuidar al adulto mayor. Y aquí vienen una serie de interrogantes. Movilizar al adulto mayor, por ejemplo, a la casa de los hijos, o que los hijos se trasladen a la casa del adulto mayor, que parecerían cuestiones de logística, pero que realmente en el cuidado del adulto mayor impactan mucho también, y en el cuidador definitivamente también creo que tiene un impacto. Exacto, acaba de tocar en un fenómeno que continuamos investigando y de alguna forma ya existen algunas ideas. Si ven, por ejemplo, desde la perspectiva de los centros de día más modernos, por llamarlos de alguna forma, es decir, que van acompañando más el ámbito científico, ya encontramos centros de día, que dentro del centro de día existe un segundo centro, que es el centro de Alzheimer, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes de Alzheimer no deben cambiar su entorno, los agita muchísimo, hace con que todo lo que ganamos en un proceso de intervención lo podemos perder en un fin de semana, ¿no? Porque tomamos el adulto mayor, lo sacamos de su espacio y lo llevamos a otro lugar. Estos centros, por ejemplo, más modernos, los encontramos muchos en Estados Unidos. México empieza a tener una serie de ellos. Por ejemplo, los cuartos de los adultos mayores se entregan sin ningún mueble, porque los muebles tienen que ser los de los adultos mayores, es decir, ellos se tienen que sentir en su entorno. Ahora, esto dependería de las enfermedades. Tenemos algunas enfermedades que deterioran más cognitivamente, nos genera más preocupación, otras que menos cognitivamente, por ejemplo un Parkinson, aunque tenga una serie de problemáticas físicas con los movimientos involuntarios, realmente a nivel cognitivo están muy bien. Entonces podemos estar con ellos, empatizar, nos pueden comprender, etc. Entonces, yo creo que en este aspecto depende mucho de la enfermedad para cómo centrarnos. Y cada enfermedad, por decirlo de alguna manera, cada trastorno neurocognitivo, dependiendo de la persona, nos tenemos que ir adaptando con las estrategias, con las cuestiones logísticas. Como decía, llevarlo a la casa del hijo es la solución más práctica. Más bien escuchamos a los hijos decir: mamá, te vienes a mi casa porque ahí tienes de todo, no te va a faltar nada. Le va a faltar lo más importante, su espacio. Entonces, aquí muchas veces se empeoran cognitivamente. Es decir, si estaban con pequeñas alteraciones de memoria, van a tener alteraciones más graves porque cambiaron el entorno. Fíjese que es un poco entrenamiento cerebral. Si yo sé dónde guardo las cosas, muy fácilmente sé dónde puedo ir a buscarlas, inclusivamente si tengo problemas de memoria. Si me las ponen de forma diferente, pues yo pierdo esa capacidad de recuperar rápidamente. Es mucho de lo que sucede con los pacientes de Alzheimer. Sí, Charles, gracias. Y nos ha dado importantes lineamientos, importantes orientaciones respecto a dos aspectos fundamentales. Primero, el cómo considerar a los adultos mayores que están en estos procesos que requieren una atención indiscutiblemente muy personalizada, direccionada frente a todos los cuidados que requieren, pero por otro lado también este rol del cuidador y cómo tiene que buscarse y generarse estas herramientas. Nos hablaba usted de políticas públicas que son necesarias y también dentro del entorno más cercano, ¿verdad? Estas redes de apoyo que van a ser fundamentales para garantizar también la salud, el bienestar emocional y mental del cuidador, que va a repercutir directamente también en el cuidado del adulto mayor.
Gracias, Charles, agradecerle por estos importantes aportes, por compartir con nosotros, con nuestra teleaudiencia, estas investigaciones que ustedes han ido realizando, que son señales de alerta también para nosotros como sociedad, también pensar en qué tenemos que hacer frente al cuidado de los adultos mayores y también en el rol del cuidado y del acompañamiento a los cuidadores. A ustedes, amigos de Psicolife, agradecerles por habernos acompañado en este programa, por hacerlo semana a semana, recordando siempre que los programas los preparamos especialmente para ustedes, por aquellas recomendaciones, por aquellas llamadas que nos hacen muchas veces mostrándonos sus inquietudes frente a cómo actuar en diferentes situaciones. Invitarles a que nos sigan nuevamente semana a semana a través de Psicolife, a través de Telesucesos, los días viernes a las 10:30 de la mañana. También seguirnos en nuestras redes sociales a través de Instagram y de Facebook en Psicolife SE, y también mirar y compartir este programa, que estoy segura que a muchas personas que están en estas condiciones les va a ser de mucha utilidad, a través de YouTube, Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,